Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a este nuevo video que es el inicio del curso de Historia de la Salvación. Se me ocurrió de una forma más práctica poder escuchar al padre Flaviano Amatuli Valente, que en Dios descansa. Tiene unos años de haber fallecido, pero gracias al padre Amatuli, que para mí es un santo, muchos hemos aprendido la palabra de Dios. Y gracias a la tecnología se quedó su voz grabada. Y bueno, de esta forma nos puede ayudar para que aprendamos la palabra de Dios. Habrá quien pues conozca toda esta información, habrá quien no, pero yo por mi parte voy a usar esta información de la tecnología para que ustedes escuchen la voz del padre Matoli y sigan este curso para que nos ayude a conocer más la palabra de Dios y podamos empaparnos de ella, vivirla y poder ser verdaderos cristianos, verdaderos católicos, verdaderos hijos de Dios y poder amar a Dios por medio de la Biblia, de la palabra de Dios. Recuerden que dice San Jerónimo, el que desconoce la escritura desconoce a Cristo, y el conocer la escritura es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar este curso. Voy a presentar los videos, y lo que sea necesario que yo explique, lo voy a estar explicando, pero mientras vamos a escuchar la voz del padre Matuli y él solito se va a ir explicando, porque el padre Matuli siempre fue muy sencillo en su forma de hablar, y eso nos ayuda a muchos, sin necesidad de tanto estudio, ¿cómo se puede decir? Eh, Palabras rebuscadas. Él siempre supo hablar tanto a los letrados como a los no conocedores, a los ignorantes como yo, y así muchos salieron de la ignorancia y pudieron conocer la palabra de Dios. Y hoy hay muchos que gracias al Padre Maturi, hoy ya son sacerdotes, conocen la Biblia, viven de la Biblia. Hay laicos que están sirviendo con la palabra de Dios, sirviéndole a Cristo nuestro Señor. Bueno, vamos a iniciar con una oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, oh Espíritu de Dios, vengas y nos acompañes, que nos guíes y nos confortes, que nos mandes tus santos 7 dones. Oh Espíritu Santo, permítenos ser instrumento de tu salvación, la salvación Cristo nuestro Señor, del Padre eterno. Oh Trinidad Santa, te pedimos que nos asistas, que vengas a nuestro encuentro, que nos perdones nuestros pecados, que nos laves con la sangre de Cristo nuestro Señor, que vengas con la Santísima Virgen María, con San José su castísimo esposo, con San Miguel Arcángel, acompáñanos, guíanos, oh Señor, oh Trinidad Santa, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo queremos estar unidos a ti, tú que lo prometiste, y Cristo nuestro Señor, que ibas a enviar al Espíritu Santo Paráclito Consolador. Te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo para que podamos vivir conforme a la voluntad del Padre, como tu propia voluntad. Que el Espíritu Santo sea el que nos mueva, así como movió a los apóstoles. Le quitaste el miedo, Espíritu de Dios, le quitaste el miedo. Estaban acobardados los apóstoles por miedo a los judíos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, se les quitó el miedo y se pusieron a predicar el Evangelio, dando la gracia de poder ser testigos tuyos, oh Cristo nuestro Señor, y ponernos a predicar el Evangelio, tu palabra de vida. Permítenos ser instrumento de la salvación. Ven, ven Espíritu de Dios, ven, oh Santo Espíritu, oh Paráclito, oh Consolador, oh Padre de los pobres, oh Dador de dones, Espíritu Santo Paráclito. Lléname como un nuevo Pentecostés. Permite vivir un nuevo Pentecostés en mi vida. Quédate en mi corazón, acompáñame, guíame con la Santísima Virgen María, con San José su castísimo esposo y con San Miguel Arcángel. Oh Padre de los pobres, oh Dador de dones, oh Espíritu Santo Paráclito, acompáñame, guíame, confórtame, guía a mis hermanos, toca los corazones de las personas para que este curso que vamos a iniciar sea que toque los corazones y haya personas que puedan conocer la palabra de Dios,
puedan vivirla, puedan darla a conocer. Tú que como Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos al Padre Celestial con la oración que Jesús nos enseñó diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Saludamos también a la Santísima Virgen María, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar, vamos a oír al Padre Matuli, su voz del Padre Matuli, y lo que haya falta, que falte para poder explicar, pues lo voy a explicar yo. Catecismo. El catecismo es un resumen, se entiende con dificultad. La Biblia, sabiéndola enseñar, se entiende facilito. La Biblia entusiasma, la Biblia llena. Así que ahora empezamos este curso bíblico. Los que tengan la Biblia, ojalá que todos tengan la Biblia, busquen el índice. En la Biblia o al principio o al final está el índice. Busquen el índice. Y verán ustedes, dice Antiguo Testamento, después, a un cierto momento, Nuevo Testamento. Así que empezamos rápido. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta los hechos, las enseñanzas de antes de Cristo. Tiene como centro la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, que se hizo alrededor del año 1250 antes de Cristo en el monte Sinaí. Este es el centro. Nuevo Testamento presenta la nueva alianza que se hizo en el monte Calvario, en la sangre de Cristo. Después Jesús mandó a predicar, y la predicación de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, poco a poco se empezó a escribir y salió el Nuevo Testamento, que tiene como centro la muerte de Jesús en la cruz, la nueva alianza. Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en el índice. Los que tengan la Biblia empiecen a leer. Fíjese bien. La primera palabra, ¿cuál es? Lean. ¿Cuál es la primera? Génesis. Después verán ustedes a un lado, dice gen. A otro lado, 37, 40, según. Entonces, Génesis es un libro. Gen apuntado de una forma abreviada, una forma sencilla. Como decimos, Pemex, Petróleos Mexicanos. Ustedes ven muchas fábricas que tienen las palabras abreviadas. Aquí Génesis quiere decir. Y después la página. De manera que la Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de libros, escritos por autores diferentes, en épocas diferentes. Ahora veamos lo que viene después. ¿Qué dice después? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etc. Son libros. Vamos a ver ahora el Nuevo Testamento. ¿Cómo empieza? A ver, alguien que diga el primer libro del Nuevo Testamento. A ver, alguien, lea, diga fuerte. Evangelio según Mateo. Esto es. Primer libro del Nuevo Testamento. De una forma abreviada, MT, Mateo. Y después el número de página. El último libro
de la Biblia, ¿cómo se llama? Apocalipsis. Apocalipsis. Los protestantes dicen revelación, es lo mismo. El Apocalipsis quiere decir revelación. Bien, ahora empezamos a ver, por ejemplo, Evangelio según San Juan. Los que tengan la Biblia, busquen la página y vayan a ver dónde está. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Otra cosa muy importante que vamos a ver en este momento es esto. Empezamos desde un principio el Evangelio según San Juan, para poder entender de una vez cómo se busca cualquier parte de la Biblia. Antes que nada hemos visto, la Biblia se divide en libros, muchos libros. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Ahora tomamos el Evangelio según San Juan y vemos al principio un número grande. ¿Vieron el número grande? Y poco después un número chiquito. Número grande, dice, un número grande. Después empieza, en el principio era el verbo. Y hay un número chiquito. Y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Después, número 2, chiquito. Él estaba frente a Dios al principio. Número 3, por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Bien, la Biblia se divide en libros, cada libro en capítulos, y cada capítulo en versículos. De esta manera yo, en menos de un minuto, puedo buscar cualquier parte de la Biblia, sabiendo cuál es el libro. Ya poco a poco aprendo a saber dónde está Éxodo, dónde está Números, dónde está, por ejemplo, Sabiduría, dónde está Carta a los Hebreos. Me doy cuenta más o menos. O de otra manera, busco el índice. Una vez que encuentro el libro, rápido los capítulos. Y después el versículo. Ahora vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 16. El que encontró puede leer, ver si está adelante, está cerca, venga aquí con el micrófono para que se oiga bien. Si alguien encontró y está adelante, entonces que se acerque. Capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que Él dio su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien. Este versículo, Juan 3:16, se llama la clave de la Biblia. Es un versículo fundamental. Presenta la clave para poder entender toda la Biblia. Tanto Dios, un solo Dios, amó al mundo, todo lo que existe, que le dio a su Hijo único. ¿Para qué? A su Hijo único, Jesús. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Entonces este versículo contiene la clave para interpretar todo, para entender todo, desde la creación hasta el final. Tanto Dios amó al mundo, que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. El plan de Dios es un plan de salvación. Toda la Biblia, todo lo que vamos a leer, estudiar, nos va a hablar de este Dios, de este amor de Dios. Nos va a hablar de Jesús, del plan de Dios, de salvación. Así que la Biblia no es un cuento que se lee y nada más. No, se trata de una carta de amor que Dios ha escrito para nosotros. Aquí vamos a descubrir quién es Dios, qué quiere Dios, cuál es el plan de Dios sobre nosotros. La creación. Génesis capítulo 1.
Busquen todos Génesis capítulo 1. ¿Qué quiere decir Génesis? Bueno, esta es la primera parte de este inicio del curso. Esto ya lo había yo explicado en la introducción de la Biblia, pero gracias a que aparece aquí en este curso, pues vamos a ver que es sencillo encontrar partes en la Biblia. Por ejemplo, aquí yo eh, tengo mi Biblia latinoamericana, y bueno, esta Biblia latinoamericana, esta es una versión muy popular. ¿Qué quiere decir que es muy popular? Que por lo regular es la que más usa la gente comúnmente es la Biblia que más se usa. Entonces, esta Biblia, como ya lo he dicho y lo vamos a ver y lo van a ver ustedes, por eso voy a poner arriba, al finalizar del video, ojalá lo puedan ver el video. Al terminar de este video va a aparecer el video donde yo hago la introducción de esto que el padre Amaturi ya nos explicó. Entonces, de lo que son los capítulos, lo que es versículos, todo esto lo tengo en otro video. Entonces, para que ustedes lo chequen, lo voy a poner al finalizar el video para que lo chequen, lo vean, y así ustedes puedan abundar más en esta explicación de lo que el padre Matula aquí ha hablado, pues se les explique mejor. También lo único que me faltaba y que no puse y no hablé sobre lo que él hablaba, el padre Matuli, primero, es real. Yo al escuchar la voz del padre Matuli, al ver estos videos, me regreso a mi pasado, a mi niñez, cuando yo por primera vez, siendo adolescente, joven, por primera vez escuché la voz del padre Matuli y conocí todo esto de la Biblia, de la palabra de Dios, porque gracias a él yo empecé a conocer la Biblia. A mí de niño siempre me gustó, por eso es real lo que dice el padre Matuli, la palabra de Dios, la Biblia, te entusiasma, te alegra, te pone, te da el ánimo de poder conocer a Dios por medio de la Biblia, no así el catecismo, porque es algo frío, algo seco, algo que es, ¿cómo se puede decir? Que aburre, es la palabra, que aburre a los que no tenemos una instrucción en campo religioso o que no estamos preparados muy bien. Pero la Biblia no, la Biblia te pone alegre, hasta sueñas, hasta tu imaginación vuela cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios. Yo desde niño, pues, tuve ese deseo de conocer la Biblia. Me recuerdo en el taller de mi papá leyendo los evangelios. Y tenemos que entender, Dios es un Dios de amor. Aquí lo remarca el padre Matuli con Juan, con el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10, el protoevangelio. El Evangelio de Cristo nuestro Señor. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios nos ama. Quítense todas esas ideas que les han hecho creer por la educación de sus papás. Si te portas mal, Dios te va a castigar. No, Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de amor. Y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, el Padre eterno, nos ama tanto, porque ¿quién de ustedes, siendo padre, va a dar a su Hijo para que salve otra persona? Y Dios, el Padre eterno, nos dio a su Hijo Jesucristo. O sea, nadie renuncia a lo más amado como el Padre eterno. Renunció a su Hijo para que nosotros, que ya estábamos caídos, tuviéramos vida eterna, fuéramos felices. Por eso la importancia del anuncio del Evangelio. Que la gente conozca realmente quién es el Padre eterno, el amor
Por eso el mismo San Juan en una de sus cartas dirá, Dios es amor, el Padre eterno es amor. Entonces, ojalá que esto se comprenda y que mientras seguimos el curso, chequen los textos bíblicos, saquen su Biblia, si la tienes tu Biblia, sácala, desempólvala, y hay que vivir el curso, así como el padre Matuli nos está diciendo. Hoy está en la gloria del Padre. Para mí fue un santo el padre Matuli, porque a muchos católicos nos hizo quedarnos por su predicación, a otros los hizo sacerdotes y a otros los hizo evangelizadores, misioneros. Muchos que lo conocieron hoy son felizmente misioneros, servidores de Cristo, apóstoles de la palabra. Otros, aunque no son apóstoles de la palabra, pero sirven en sus parroquias gracias al padre Matuli, gracias que les enseñó la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios, la Biblia, que la iglesia empiece otra vez con la Biblia, porque la Biblia, como ya lo van a ver, cuando ustedes vean los otros temas, que ya yo, de la introducción de la Biblia, que yo ya hice, se van a dar cuenta, la Biblia ha sido hecha por la Iglesia Católica. Vamos a continuar con el tema, escuchando al padre Matuli. Génesis quiere decir origen. Todos los pueblos antiguos tenían historias, leyendas, cuentos, mitos, para recordar sus orígenes. Cada pueblo antiguo daba mucha importancia a sus orígenes, a su historia. Ningún pueblo quería estar volando. Como también ahora, lo mismo. Los mexicanos estudian la historia que había antes en México, cuando llegaron los indígenas, cuando llegaron los españoles, cómo se hizo la historia. Porque uno, en la historia pasada, encuentra luz para el futuro. Lo mismo Estados Unidos, lo mismo los romanos. Desde el capítulo 12 del Génesis, empieza la historia del pueblo de Israel. Así que de por sí, todo empezó con el capítulo 12. El origen del pueblo de Israel. Los israelitas se transmitían de padre en hijo la historia de su pueblo, lo que los grandes del pueblo habían dicho, las hazañas del pueblo de Israel, los ideales, la expectativa del pueblo de Israel. Pero a un cierto momento, el pueblo de Israel empezó a preguntarse, bueno, esta es la historia de nuestro pueblo, ¿y los demás pueblos? ¿De dónde vienen? Yahvé es nuestro Dios. Bueno, ¿y los demás pueblos? ¿Tienen otros dioses? ¿Cuántos dioses hay? ¿Y el mundo de dónde viene? ¿Y la mujer es igual al hombre o es inferior? Como muchos decían, como era la costumbre de considerar a la mujer inferior al hombre. Y todos los problemas que hay en el mundo, uno que mata a otro, un bandido que logra muchos honores, poder. ¿De dónde viene esto? ¿Es un plan de Dios? Ese desorden, ¿de dónde viene? ¿Hay otro Dios? ¿El Dios del mal? Dios iluminó al pueblo de Israel, iluminó a los sabios, a los sacerdotes, a los profetas, a los hombres de Dios, y dieron la respuesta. La respuesta se encuentra en los primeros 11 capítulos del Génesis. En estos primeros 11 capítulos de Génesis, en una forma poética, artística, se presenta la respuesta a los grandes interrogantes de la humanidad. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen del hombre, la mujer, el pecado, el sexo, el trabajo? Todo esto se presenta no en forma de catecismo, sino en una forma poética.
interesante, llamativa. Los que han escrito especialmente el capítulo 1 y el capítulo 2, 3, los primeros capítulos del Génesis han sido artistas, grandes hombres, que han reunido tradiciones. Primero se han hecho tradiciones y después alguien ha reunido estas tradiciones, estas respuestas, y han escrito estos capítulos que se han puesto al principio, porque lógicamente hay que empezar diciendo el origen del mundo antes de hablar de Israel, pero históricamente la palabra de Dios, la historia de la salvación empezó con el capítulo 12. Los primeros 11 capítulos se añadieron y se metieron al principio, como cuando, por ejemplo, yo escribo un libro y al principio empiezo capítulo 1, capítulo 12, adelante, pero al final hago una presentación. Al final hago un capítulo grande o chiquito, como sea, pero ya de presentación a todo, para que se entienda todo lo demás. Así también la Biblia. Otra cosa importante de distinguir, que hay que distinguir, una cosa es la enseñanza, otra cosa es la manera como se presenta la enseñanza. En los primeros 11 capítulos del Génesis, la enseñanza se presenta en una forma poética, dramática, como se usa ahora cuando se da una enseñanza mediante la película, mediante el teatro. Por ejemplo, nos reunimos y decidimos, vamos a dar una enseñanza de cómo los papás tienen que educar a los hijos. Ahora, para dar esa enseñanza, podemos escribir una página, algunas ideas. Los papás tienen que respetar a sus hijos. Los papás tienen que conocer la manera de pensar, de vivir de sus hijos. Los papás tienen que tratar con delicadeza a sus hijos. Bueno, una lista de palabras, de normas. Pero también hay otra forma más interesante, más llamativa, que puede impactar más. ¿Cuál es? Hacemos una película. Hacemos un teatro, metemos un papá, metemos uno que hace la mamá, metemos algunos que hacen como hijos, el otro que hace el tío, el abuelo, y empieza la vida. Presentamos algunas escenas de la vida, algún problema de la vida, donde se ve que el papá trata bien, donde vemos después que el tío trata mal, y entonces viene la enseñanza. Pero una enseñanza presentada en un teatro es mucho más fuerte que una enseñanza que se presenta con palabras, con normas y nada más. La diferencia existe entre lo que vemos en la Biblia y lo que encontramos en el catecismo. El catecismo es frío. La Biblia tiene más poesía, presenta más la realidad, los hechos, y de allá sacamos la enseñanza. Bien, entonces, muy importante, una cosa es la enseñanza y otra cosa es la manera como se expresa la enseñanza, el lenguaje. Una cosa es el vaso que contiene y otra cosa lo que está en el vaso. No hay que confundir las dos cosas. Bien, empezamos ya. Los que tengan la Biblia, Génesis capítulo 1. Los que tengan la Biblia, de una vez, Génesis capítulo 1. Versículo 1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Este primer versículo es un resumen de todo. Al principio, cuando no había nada, Dios existía. Y Dios creó todo el universo, todo lo que existe. Esto es lo importante. Lo que viene después es una forma pedagógica, catequética de enseñar. Dios hizo el sol, Dios hizo la luna, Dios hizo esto, hizo otra, para que uno pueda recordar, como hacemos nosotros cuando enseñamos a los niños. Los catequistas, ¿qué hacen? Toman un dibujo y dicen a los niños, a ver, vengan aquí, fíjense bien, y le enseñan el burro. ¿Quién hizo el burro? Y todos contestan, Dios. Muy bien. ¿Quién hizo la oveja? Todos contestan, Dios. ¿Quién hizo el gato? Dios. Es una forma didáctica para que el niño aprenda que todo lo hizo Dios. No existe nada que Dios no lo haya hecho. Así que lo que ve después es una explicación.
para poder entender bien que todo viene de Dios. Notamos versículo 3, donde se dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Fíjese bien, nosotros cuando hacemos algo necesitamos alguna materia, necesitamos madera, necesitamos fierros. Por ejemplo, vamos a hacer una silla, necesitamos madera, necesitamos clavos, una sierra para cortar. Dios no, dijo, habló. Después San Juan capítulo 1 versículo 3 dice, por medio de él todas las cosas fueron hechas. Dios habló. ¿Qué quiere decir? Intervino la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra. Mediante él todas las cosas fueron hechas. Habló. Dios no necesitó piedras, no necesitó otra materia, no. Con el poder de su palabra, todo se hizo. Todo empezó. Otro punto importante, versículo 4. Dios vio que la luz era buena. Esto se repite continuamente. Todo lo que hace Dios está bien hecho. No solamente lo hecho en México está bien hecho, ellos copiaron, no fue Dios a copiar de ellos copiaron a Dios. Así que el que escribió el primer capítulo del Génesis fue un hombre listo, un hombre abusado, inteligente. Quiso crear en la mente de los oyentes la idea clara. Existe un solo Dios. Dios ha hecho todo, sin utilizar nada, con el poder de su palabra. Y todo lo que Dios ha hecho está bien hecho. Después, cuando van a hacer la tarea, van a examinar todo detalladamente, porque hay que contestar algunas preguntas. Es un trabajo que van a hacer ustedes, es inútil que lo diga yo, después lo van a hacer ustedes. Versículo 26. Cambia el tono, después de haber hablado del sol, la luna, los peces, los animales, todo, ahora cambia tono. Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo Dios que se haga esto, no. Como que Dios toma una decisión en común. Algunos ven un reflejo, una idea de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que toman una decisión. Hagamos al hombre. Además, un tono solemne, a nuestra imagen y semejanza. Así que el hombre es el ser más grande que existe. Tiene algo que tiene solamente Dios. En el capítulo 2, versículo 7, cuando se repite otra vez lo de la creación, se presentan otras tradiciones. Se dice que Dios hizo un muñeco de barro y le puso algo que no puso a los demás. Aliento de vida, algo directamente de Dios, algo especial. El espíritu. Así que el hombre es el ser superior a todos los seres creados por Dios. Tiene algo especial que no tienen los demás seres. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que mande a los peces del mar y a las aves del cielo, a las bestias, a las fieras salvajes y a los reptiles que se arrastran por el suelo. Que mande. Tiene autoridad. Es el representante de toda la creación. El hombre es el rey de la creación. El hombre es colaborador de Dios. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Así que Dios
crea al hombre sexualmente definido, hombre o mujer, macho o hembra, con la misma dignidad, con la misma importancia. El sexo no es consecuencia de algún error que sucedió, no, es una decisión que tomó Dios desde un principio. No es que, ya que Dios vio que estos cuates no obedecieron, quién sabe qué cosa, bueno, entonces, bueno, vamos a cambiar al hijo y cómo salió mal este problema, ay, 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 ay. No. Desde un principio Dios así quiso las cosas. 28. Dios os bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos. Es el primer mandamiento que encontramos en la Biblia. Lástima que algunos entendieron solamente este mandamiento, no entendieron otro. Pero esto de la fecundidad es bíblico, es la primera orden que da Dios, que la humanidad se pueda perpetuar, se pueda desarrollar. Así que el sexo no es negativo, es positivo. La actividad sexual es algo buena, no es algo mala. Llenen la tierra y sométanla. Aquí hay algo muy importante, someter la tierra. ¿Cómo? ¿Con la palabra? No. Someter la tierra con el trabajo. Así que el trabajo es algo positivo. Así fue el plan de Dios, que el hombre trabajara. No es el trabajo consecuencia del pecado, no. Como veremos después del pecado viene la fatiga, el cansancio, el aburrimiento, el fastidio, para pagar esta rebeldía del hombre. Pero de por sí el hombre tiene que trabajar. El trabajo es algo bueno. Mande a los peces del mar y a las aves del cielo y a cuanto animal viva en la tierra. Dijo Dios, yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves de los cielos y a cuanto ser viviente se mueve en la tierra. Les doy para que coman pasto verde. Y así fue. El hombre es rey de la creación. Cuando el tecolote canta, el indio muere. El indio tonto muere. Porque no sabe que el hombre es superior al tecolote. El hombre es superior a todo lo que existe. ¿Qué cosa es la brujería? Creer que un fierro de caballo, que un animal, el tecolote, el gato negro, van a tener poder sobre nosotros. No. Pero oí la otra noche que el tecolote estaba cantando. ¿Qué cosa quiere? Nada, le estaba haciendo la serenata a su novia, nada más, algo legítimo, algo, tiene derecho también él, ¿o qué cosa? Y tú de noche no vas a hacer la serenata a tu novia, entonces ¿por qué él no tiene derecho? Déjalo en paz, no tiene ningún plan diabólico contra de ti, él ni se fija en ti, no sabe nada de lo que tú piensas, porque si el tecolote supiera que tú piensas eso, va a otro lado, sencillamente. Pero por me manda una carta para decir, por favor, no me moleste. Y si te molesta, dale un tiro de plano ya. Entonces, pero tiene que saber que tú, como ser humano, eres superior al tecolote, al gato negro. Cuando el hombre entiende que primero está Dios, después está el ser humano, no tiene miedo ni al tecolote, ni a nada, ni al fierro de caballo. ¿Qué cosa hacer el fierro de caballo? Una vez fui a una casa, abro la puerta, atrás había fierro de caballo. ¿Ve qué pasó? ¿Te casaste con un caballo? ¿O qué está pasando aquí? ¿Cuántas creencias? Pensar que algo material me va a ayudar, o que algo material me va a perjudicar. Un fierro de caballo, aquí está el error. Cuanto más nosotros conocemos la palabra de Dios, tanto más vamos entendiendo quién es el hombre. Después puede leer el Salmo 8, donde se dice quién es el hombre, que te acuerdes de él.
lo hiciste poco inferior que a Dios. El hombre es el ser más importante, no hay que tener miedo a nada. Vamos a ver la conclusión, y así fue. Vio Dios que todo cuanto había hecho era muy bueno. Así termina el primer capítulo. Todo cuanto había hecho era muy bueno. Así que si después se verá que en el mundo hay injusticia, pecado, desorden, no será por culpa de Dios. Será por otra razón. Después en el capítulo 2 vemos que se repite algo acerca de la creación. Y son otras tradiciones que se presentan. Y después encontramos también una respuesta a un problema muy serio. ¿Cuál es este problema? La mujer. ¿Ma la mujer es igual al hombre o no es igual? Porque según ideas antiguas de muchos pueblos, la mujer era un ser intermedio entre el hombre y los animales. La Biblia dice no. Capítulo 2, versículo 18. Después dijo Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Y Yahvé entonces formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, para ver si alguno de estos animales pudieran satisfacer al hombre como rey de la creación. Y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Poner nombre quiere decir dominar, ser superior. Y cada ser viviente había de llamarse como el hombre lo había llamado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo, a las fieras salvajes, pero no se encontró en ellos un ser semejante a él para que lo ayudara. El hombre no queda satisfecho a ver todos estos animales. Entonces Yahvé hizo caer un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Y le sacó una de sus costillas, tapando el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Naturalmente estamos hablando en forma simbólica, para decir que la mujer tiene la misma dignidad que el hombre. De otra manera, si de veras con una costilla hizo una mujer, era una muñequita chiquita, no era una mujer, una muñequita. No, forma simbólica. Entonces el hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Entonces, hombre y mujer, la misma dignidad, la misma importancia. Y después la conclusión, la enseñanza. Por eso el hombre deja a sus padres para unirse a una mujer y los dos son una sola carne. Nada de que una vez encontré una abuelita que me dijo, padre, mi niño no me obedece. La abuelita tendría como 80 años. Yo pensé, ma será un hijo adoptivo, porque 80 años no cree que va a tener un niño. Disculpe, ¿y este niño cuántos años tiene? Dice, tendrá unos 60 años. Por favor, déjalo en paz. Este niño ya es abuelo. Déjalo en paz. Todavía la mamá quería que obedeciera y lo regañaba y le decía, ma déjalo en paz. La Biblia, el hombre deja a su padre y su madre para unirse a una mujer y formar un solo ser. Nada de meter la nariz, de meter la cuchara donde no hay que meterla ya. El amor, pero no hay que romper lo que Dios ha decidido, el plan de Dios. 25, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no por eso se avergonzaban. El equilibrio que está en el hombre. Bueno, pues esto es el primer tema que hemos estado viendo, que se ha visto. Aquí se aclararon muchas cosas muy importantes que el padre Amaturi nos ha aclarado por medio de la palabra de Dios. Primero, que hemos sido creados al ser humano, hombre y mujer. No hombre y mujer y mujer. Eso es un error que se debe de saber de antemano, que ese no es el plan de Dios. La homosexualidad es contraria a la voluntad de Dios. Hombre y mujer los creó. Macho y hembra los creó.
y que los dos tenemos la misma dignidad, hombre y mujer, ni uno más ni uno menos, ni más la mujer ni más el hombre. Los dos debemos de tener la misma dignidad, porque lo dice la palabra de Dios. No es algo que lo haya inventado la iglesia o no, la misma Biblia lo dice claramente. Entonces es muy importante entender esto. También hay que entender lo que ya decía el padre, que el libro del Génesis está dividido en dos partes. ¿En cuáles partes? Del capítulo 1 al capítulo 11, del 12 en adelante, es la historia del pueblo de Israel y que fue lo primero que se escribió. Es lo primero que se escribe y que después se escribe todo esto de los primeros capítulos de Génesis. ¿Para qué? Para contestar las preguntas normales que se hacen sobre todo lo que existe. Esa es la razón de los primeros capítulos de Génesis, responder cuestionamientos que cualquier persona se hace. ¿Quién creó el cielo, la tierra? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo todo lo que existe? Pero de una forma didáctica, de una forma sencilla. El problema de los hermanos separados que son fundamentalistas. ¿Qué quiere decir esto de fundamentalistas? Que a fuerzas, así como dice el texto bíblico, así lo interpretan. Así. Si dice que Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días, así debe de ser. No, que lo que dice Darwin y lo que dice la ciencia, eso no es de Dios, no es cierto. Eso no es así. Tenemos que entender que la ciencia y la fe se unen las dos para poder contestar preguntas. No podemos caer en el error de los hermanos separados, en el fundamentalismo. ¿Qué es fundamentalismo, como más lo digo? Es tomar a la piedra de letra la Biblia. No se puede caer en eso. Porque no hay contrariedad. Lo importante es entender que el origen de todo, por eso lo explica el padre Matuli. El Génesis significa origen. ¿Origen de qué? Origen del pueblo de Israel y origen de todo lo que existe. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y que el único ser que tiene el poder de crear es Dios. Porque Dios sacó todo lo que existe del universo entero, ha sido creado por Dios, salido de la nada. Donde hay nada, no hay nada, pero Dios, como es Dios, lo crea de la nada. Nosotros como ejemplo, yo me dedico a la herrería, soy herrero, hago puertas, ventanas, zaguanes, todo lo que existe de fierro, yo lo hago. Pero yo no puedo agarrar y decir que haya una puerta y ya va a aparecer una puerta. Yo no puedo decir, se descompuso esta puerta, se cayó la bisagra y solita que se ponga. No, porque yo necesito algo material para hacerlo, algo material, y Dios no necesitó nada para crear las cosas. Él dijo, hágase, y se hizo. Tiene el poder, tiene todo el poder de Dios. Todo lo que existe viene de Dios. Todo, no hay nada. Un día yo le preguntaba, y no era yo el que le preguntaba, sino era una persona que le preguntaba a mi párroco, al padre Gildardo, le decía, ¿y los extraterrestres? Y el padre sabiamente dijo, si los extraterrestres existieran, pues también son creación de Dios. O sea, todo lo que existe en el universo es de Dios. Nada ¿cómo se dice la palabra? Va lejos de la mano de Dios. Porque Dios es el único ser todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ojalá que se entiendan estas cuestiones. Y para mí es muy, muy claro lo que dice el padre Amado, muy claro. No tiene, ¿cómo se llama? Algo así sencillo de entender. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber en la caja de comentarios, en el chat, escriban sus dudas. Ojalá que y que compartan el video, compartan las transmisiones, pongan like, suscriban a mi canal quien no se ha suscrito, acompáñenme en el siguiente tema, y si necesitan que se les explique algo, pregúntenlo por el chat, pregúntenlo, yo lo voy a, con toda, para mí se me hace muy fácil, muy sencillo, porque el padre Matuli, porque ya tengo experiencia en mucho tiempo, pero habrá quien no entienda esto. A lo mejor piensa que la Biblia es textual y que así como viene, porque yo les pregunto, ¿quién estuvo en el momento en que Dios creó en el cielo y la tierra? ¿Quién? Para poderse escribir, hizo Dios esto y yo lo voy a ponerme en el cuaderno. No,
es algo que Dios inspiró a los hombres, a los hombres lo inspiró, pero ellos tuvieron esa forma didáctica de escribirlo para contestar todas las preguntas. Y más que nada, como lo explica el padre Maturi, son tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación. Así como cada uno de ustedes, sus papás le hablaba de su abuelito, de lo que vivió en el pasado, y si él se le ocurriera escribirlo, pues lo guardaría en un libro. Pero en el caso, se lo van transmitiendo de generación, de padre a hijo, se va transmitiendo. El caso de la palabra de Dios así fue transmitiendo de generación en generación, hasta que a alguien se le ocurre escribirlo, ponerlo por... ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Poder responder. Es la creación creada solamente por un solo Dios o muchos dioses. Y la Biblia lo dice claramente desde el principio, versículo 1. Dios creó el cielo y la tierra. Dios, un solo Dios. No es que existan muchos dioses. Ahí es donde también los hermanos separados siguen con esa idea de algo contrario a la palabra de Dios. Piensan que en realidad sí existen más dioses. ¿Por qué? Porque piensan que las imágenes son dioses. Y nosotros, sabiendo que hay un solo Dios, no podemos caer en ese error que una imagen sea un Dios falso. Si es falso, no existe. Es algo ilógico. Por lo tanto, habiendo un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, no puede haber más dioses. Es uno solo. Nada más. Entonces, si tiene alguna duda, apúntenlo en la casa de comentarios. Si los espero mañana y los sigo invitando a que me acompañen en el Santo Rosario, en algún otro tema, y que los invito a que saquen su Biblia, después, sáquenla desempólvanla y vamos a usar la palabra de Dios. Chequen los textos bíblicos. Vayan de tarea, yo les voy a dejar que lean los 3 primeros capítulos del Génesis, léanlos y hagan un resumen y van a ver, van a empezar a entender con este curso, van a empezar a entender mucho de lo que dice ahí el Génesis. Bueno, pues que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche y los veo hasta pronto. Dios los bendiga.